Chile en conjunto con Prunova. La presentación estará a cargo del Dr. Ken Chakel, reconocido profesor e investigador de UC Davis. Ken, Dr. Awa Chakel, obtuvo su doctorado en Plant Science en UC Riverside, trabajando en fisiología de las plantas, y se especializó en el manejo del riego y la respuesta fisiológica de las plantas al estrés hídrico. La mayoría de los proyectos de investigación que ha realizado el laboratorio de Ken han sido financiados por los llamados grupos de productos commodities de California. Todos los proyectos incluyen la cooperación de especialistas en extensión y asesores agrícolas. Uno de los principales objetivos de la investigación es utilizar la cámara utilizar la cámara de presión, también conocida como bomba de presión o Cholander, para medir el estrés y gestionar el riego en función del nivel de estrés experimentado por la planta. Cuando se trata de riego, el lema de Ken es: no me preguntes a mí, pregúntale al árbol. La presentación se realizará con traducción simultánea y los que tienen, bueno, en suma abajo aparece una opción que dice interpretación o interpretation o traducción, que pueden cambiar para escucharlo en inglés o en español. Y también abajo hay una sección que se llama Q&A o pregunta y respuesta, dependiendo si ustedes tienen el Zoom en español o en inglés, donde pueden ir mandando sus preguntas, las cuales serán contestadas al final de la charla. Ken, if you can turn on your mic now and share your presentation, please. Okay. Muy bien. Okay, is that okay? Bien, ¿estamos bien? ¿Se ve bien? Excelente. Buenos días, buenas tardes y gracias por invitarme para esta charla. Voy a hablarles sobre manejo de riego y tendremos ejemplos en ciruelos, pero también se aplican a otros. Koyami. Bien, estoy con problemas. Bien. Que mi lema es: no me preguntes, pregúntale al árbol. De manera más científica puedo decir que es un manejo de riego basado en la planta, así que veremos algún material introductorio. Estoy seguro que todos del público conocen que las plantas usan mucha agua. Asumo que me pueden ver mi mouse, mi puntero, ¿sí? ¿Los ven? ¿Alguien que responda, por favor? Bueno, ¿cómo los conocemos? Medimos cuánta agua utiliza la planta, midiéndolo al construir un contenedor muy grande, llenarlo con un poco de suelo y colocarlo en una romana de camión. Planta un árbol sobre él parece ser un glicímetro de pesaje y uno puede medir el peso del árbol, el suelo, su agua que contiene de manera muy precisa. Y lo que logramos ver, este es un gráfico de unos pocos días de agosto del 2016, cuando el árbol tuvo 2 años de edad, y cuando regamos el árbol, el peso sube. Aquí podemos ver que hemos agregado alrededor de 400 kilogramos de agua a este árbol. Y después, cuando detenemos su riego, en este caso, detenemos durante la noche, y el peso no cambia mucho durante la noche porque no se utiliza tanta agua durante el ciclo nocturno, pero durante el diurno utilizan mucha agua y ven que hay caída de peso. Esto sucede a diario y en estos 3 días el promedio de uso de agua fue 2.500 agua y 125 kilogramos ahorrados, porque 125 kilogramos de agua ahorrada es más que pesa el árbol. Así que un árbol puede llegar a utilizar más que su propio peso completo en un día. Ahora, mucha de esta agua se está perdiendo por transpiración. Esto significa que las hojas, para fijar el carbono necesita pérdida de agua y la fotosíntesis debe ocurrir en el interior de las hojas. Hablaré un poco posteriormente sobre el tema, pero la razón del por qué es importante la fotosíntesis es por la forma en que la planta
fabrica azúcares y permite el cultivo y crecimiento de fruto y todo lo que necesita. Pero el agua puede evaporarse de las hojas o del suelo. Por lo tanto, tenemos un término común que llamamos ET o evapotranspiración, que incluye todo el agua que se ha perdido de la huerta. Ahora, el abordaje estándar o el abordaje normal para agendar un riego es utilizar este concepto de ET y esta idea del suelo como reservorio para agendar los riegos o programarlos, lo que significa que el árbol y la huerta utiliza agua y ET y consume el agua que se encuentra almacenada en el suelo. A diario se le agrega cuántos milímetros o pulgadas de aguas que están perdidas hasta llegar a un valor que uno cree que es permitido para ese árbol pueda seguir depletando el agua y se riega de esta manera. Hay otras maneras de medir también cuánto agua utiliza un árbol. Se pueden monitorizar métodos directos del suelo, como pala o tensiómetro, y podemos monitorizar cuánto el clima causa evaporar el agua. Y este es el método más común, el método estandarizado, y me imagino que se utiliza mucho en Chile, que tenemos un ET de referencia, que a veces puede ser un valor de referencia para algunos o datos de centro climatológico para otros. Las suposiciones que si la referencia no consume agua, entonces But la if huerta agua. Pero si la referencia sí consume algo de agua, es simple entonces que se multiplique esta cantidad consumida por la referencia por una cantidad para lograr cuánta agua está consumiendo una cosecha. Y esto se llama coeficiente de cosecha. Así que si el coeficiente es 1, K sub C, entonces el cultivo está utilizando la misma evapotranspiración. Si es 1.5, en este caso el cultivo está utilizando 50% más agua. Después simplemente deben descubrir de un centro climatológico cuál es la referencia o el ET de referencia para ese día. Hay muchos valores de coeficientes de cultivo para muchos tipos de cultivos, incluyendo el ciruelo, y quizás tienen acceso a aquello. Pero yo diría, debemos hacernos la pregunta, ¿por qué regamos? ¿Cuál es la meta del manejo del riego? Ahora, un objetivo que muchos textos nos dicen es que hay que proveer la evapotranspiración necesaria por la planta. Esa sería una meta. Otra respuesta puede ser que uno intenta mantener el suelo con un contenido hídrico óptimo. Otro podría decirnos, uno debe mantener el suelo a una tensión hídrica óptima, que se pueda medir por un tensiómetro. Pero yo soy el doctor Shackle y digo que no, ninguna será la meta. La meta es intentar que la planta haga lo que uno quiera que haga la planta. Esto podría ser para diferentes huertas, diferente, pero es una pregunta más simple del trabajar el agua. Por ejemplo, hago la pregunta, ¿necesita el árbol agua? Si le agrego esta cantidad de agua ahora, ¿me darán los árboles una respuesta beneficiosa en producción, calidad o crecimiento del árbol ahora o después? Así que se basa en la planta y qué hará la planta y qué quieren que haga la planta. Así que hay una película que se llama Forrest Gump, quizás muchos lo conocen. Mi uso de esa película es para decir, el estrés es como lo que hace el estrés en árboles. ¿Qué quiere decir esto? Si un árbol, si uno quiere conocer si un árbol está bajo un estrés hídrico, uno lo puede regar. Da una respuesta beneficiosa, entonces se puede decir sí, estuvo bajo un estrés. Si no da una respuesta beneficiosa, entonces no estuvo bajo estrés o quizás hubo algo de estrés, pero nada que se pueda hacer a aquello al regar. Bien. Voy a mostrar un ejemplo breve de un árbol de almendro de un año cercano a Davis, y estos son los árboles al final de un año del crecimiento. Si conocen cómo crecen los almendros, estos árboles se ven bien, se ven muy bien para un año. Podríamos ver que tienen mucho crecimiento
y sigue. Ahora, a estos árboles se le dieron 50% del valor calculado del ET. Y debo enfatizarles que el valor calculado de ET para un árbol juvenil no es un gran valor. No es cercano a lo que una huerta haría, pero se le dio el 50% y aún así crecieron bien. Así que el principio de Forrest Gump es, bueno, ¿tuvieron estrés? Bueno, si se quiere saber si tienen estrés, hay que regarlos más. Estos árboles se le dio siempre. Verán que los árboles crecieron muy grandes. Así que sí, estos árboles sí tuvieron algo de estrés, aunque con buen aspecto, algo de estrés. De acuerdo, se le puedan preguntar si 100% de té es 100%, si es regamos árboles a 300% de té. Y debo mencionar inmediatamente que no recomiendo 300 té porque dependerá mucho del tipo suelo, pero mi propósito es mostrar esto. Y la pregunta es si respondieron los árboles. Y la respondieron incluso a una más agua. Entonces, incluso estos árboles que crecieron muy bien estuvieron bajo algo de estrés, limitado por la disponibilidad. Y es por eso debemos pensar en la planta y tratar de medirla para descubrir si el árbol está bajo un estrés real. Así que para huertas jóvenes, llenar este espacio rápido con mucho crecimiento de árbol puede ser importante. También hay que mencionar que cuando árboles llegan a esta altura, que fue inusual para almendros de un año, muchos de los productores me dijeron que cuando el viento soplaba fuerte, todos se caerían, pero no se caerían. Y la razón es cubiertas muy grandes sobre bien sistemas radiculares muy fuertes, pero depende del caso. Para una huerta joven, uno quizás quiera que el árbol crezca lo más rápido posible para darle un retorno económico temprano. Pero si es una huerta madura, quizás no querrán mucho crecimiento vegetativo en exceso. Va a depender de la huerta y probablemente dependerá del suelo, pero depende de la huerta en cuanto a lo que uno quiera hacer con el árbol. Ahora hay que entender cómo responden un poco los árboles al estrés hídrico. Hay que pensar en una hoja como una fábrica y esta fábrica como una puerta. Tiene una puerta. Muchas hojas de la planta simplemente son muchas fábricas en conjunto y las plantas utilizan mucha agua y la razón es porque tiene aperturas llamados estomas. Estas aperturas permiten al dióxido de carbono entrar para fotosíntesis y también son aperturas que permiten que el agua salga. Tal cual como las puertas de las fábricas necesitan abrirse para que la fábrica funcione, las estomas deben abrirse para que la fábrica fije dióxido de carbono. Y es por eso que las plantas utilizan mucha agua cuando son muy activos en su crecimiento. Pero la segunda regla pasa a ser que ya que es tanta agua, el agua debe ser reemplazada por una captación hídrica del suelo. Y lo que significa esto es que las raíces deben captar agua del suelo. Y el agua del suelo no va a las raíces debido a que al agua le encanta la raíz. La única razón del por qué va del suelo a la raíz es porque la raíz tira del agua, atrae o succiona el agua debido a que el aire está succionando al agua desde la hoja. Esto significa entonces que el árbol en sí está en el centro de una guerra por el agua, una guerra de la cuerda, tirar la cuerda. Cuando las personas intentan tirar del extremo opuesto de esta cuerda, tenemos esta lucha. Así que la atmósfera tiene gran poder para evaporar agua. Pero si los estomas están cerrados, poca agua, como en la noche, como vimos con el experimento del lisímetro, poca agua se evaporará cuando los estomas están cerrados. Pero cuando abren, entonces la atmósfera evaporará agua de las hojas. Para poder reemplazar aquella agua, las hojas deben comenzar a seccionar del tallo y estas deben atraer de
ramas del tronco y después de raíz y raíz del suelo. Así que toda esta succión existe. Todo el agua dentro del árbol está bajo este efecto succión, especialmente durante el día, y cuando el suelo se seca, el suelo comienza a retener más agua con mayor resistencia. Así que incluso cuando el suelo está mojado hay resistencia a algún movimiento de agua del suelo a raíz, pero cuando se seca el suelo, esta resistencia aumenta. Así que la succión dentro del árbol, lo que siente el árbol en su succión, a medida que sube y se seca el suelo, también sube a diario y baja en la noche cuando el árbol no utiliza agua. Ahora, esta succión puede ser suficientemente fuerte para atraer agua fuera de la celda, causar que la hoja comience a marchitarse. Esto es debido a que las células se inflen con una presión hídrica y cuando la succión pasa a ser suficiente y pierden, comienzan a desinflarse. Así que el medir la succión dentro de la planta es clave para entender cómo la planta se siente y cómo se comportará, si las puertas de la fábrica están abiertas, cerradas, parcialmente abiertas o cerradas, o si hay crecimiento o no. Esta succión se llama potencial de agua y esta es la que se mide por el presión, cámara de presión. Pero hay muchas maneras de medir lo que muchos llamarán el estrés planta hídrico. Podemos ver entonces estas maneras que existen en Internet. Algunas de estas miden estrés de planta hídrico con potencial hídrico, otros lo miden al medir algo que se correlacione con el potencial. Voy a hablarles sobre la cámara de presión que muchos probablemente ya conocen. Es como medir la presión sanguínea en personas. Siempre quise ser médico y es por eso más bien me gusta utilizarlo, debido a que en vez de la presión en la sangre, esta medirá la tensión, la succión en el agua de la planta. Y recuerden que esta tensión se siente a lo largo de la planta y en las raíces y en las hojas y en las células que están en sus fábricas de las hojas. Por lo tanto, la manera en que muestreamos una hoja para medir potencial hídrico de tallo es colocarle una bolsa a la hoja en sombra y permitir que esta bolsa espere unos 10 minutos. Usualmente le colocamos la bolsa y vamos a otro árbol y le colocamos la bolsa ahí. Al terminar con todos los árboles que mediremos, volvemos al primer árbol y la llamamos potencial de tallo. Esta hoja no transpirará y es la tensión de su hoja es la misma de la tensión en donde se unió al tallo. Por lo tanto, podemos sacar esta hoja, la podríamos llevar a una cámara de presión. Esta es una de bomba. La razón del por qué me gusta esta cámara es porque podemos ver de manera muy bien el peciolo, y lo que se espera es que el agua comienza a aparecer en las venas del xilema del peciolo, donde el agua de ir de raíz hacia las hojas. Y es fácil de observar este hecho. Uno sigue bombeando hasta ver esta situación y después se registra la presión que fue necesaria para lograr que cause esta agua salir. Ahora, si se hace todos los días, si comenzamos durante la mañana, veremos que hay poca presión en las cámaras de presión. Esto significa que hay poca tensión en el árbol. Esto significa es que el árbol no transpira ni succiona suficiente porque está oscuro y los estomas, las puertas de la fábrica están cerradas y existe mucha demanda de agua. Pero a lo largo del curso del día, la tensión, la cantidad obtenida en la presión, en la cámara de presión aumenta, más barras de presión, y esto se debe a que durante el día la evaporación es fuerte y la tensión es fuerte, y en la noche vuelve a no ser tan fuerte durante el horario nocturno. Lo que hemos encontrado para ciruelos, como también almendros y otros,
es que existe un rango de valor específico que son típicos para diferentes tipos de días. Así que si fuera un día húmedo, frío, el valor de la porción central del día serían solo 6 bares. Si es un día seco, cálido, quizás hasta 10 bares, pero hay un rango bastante angosto de potencial hídrico que corresponderá a un árbol que se encuentre bajo condiciones completamente regadas, donde el suelo es tan húmedo que no limite la capacidad de captación del árbol. Esto es lo que llamamos línea base. Y si los valores de riego total son 9 bares de ese día, pero midieron 15, perdón, esto es megapascal. A veces utilizamos bars y otras veces megapascales, pero es una conversión fácil, simplemente correr la decimal. Si la línea base y el valor y el árbol mide 15, entonces uno sabe que el árbol está bajo algo de estrés. Ahora, quizás se hace un buen estrés o un estrés malo, esa es la pregunta diferente, pero al menos fisiológicamente sabemos que no es un valor al riego total. Y sabemos que es en este punto el suelo comienza a secarse y comienza a retener agua del árbol. Ahora tenemos tablas. Estoy seguro que estos estarán disponibles para ustedes. Estas son tablas para ciruelos y debido a que depende de cuán cálido y seco está el aire, depende de la temperatura del aire y también su humedad. Si la humedad del aire es 40% y la temperatura es 26.7% Celsius, uno esperará un valor de 6.5. Podemos ver entonces, bajo condiciones húmedas y frescas, el valor será 5 y bajo condiciones cálidas secas puede ser hasta 12,5. Pero esto nuevamente es el rango. Entonces, ahora que entendemos, podemos hacer la pregunta, ¿qué tal si damos menos agua que en riego pleno total? Así que comenzamos hace algunos años a hacer experimentos y de hecho los ciruelos fueron los primeros en la cual experimentamos en la cámara de presión. Y el experimento que realizamos por 3 años, y creo que fue 1900, alrededor de 92, fue que tuvimos muchos tratamientos disponibles. Un tratamiento fue riego pleno total, que fue en esa época 100% DLT, y después retuvimos agua, detenemos el riego, sea en una etapa temprana de crecimiento del fruto o en la primera mitad de etapa de crecimiento o las primeras y segunda mitades de la etapa de crecimiento o después de cosecha o incluso tardío en etapas de crecimiento. Diferentes tratamientos existentes y podemos ver que 100% ET utilizó mayor agua y DTO tener agua por un periodo completo de la segunda fase de agua utilizó menor cantidad de agua y se ahorró agua basándonos en el ET. La pregunta es, ¿qué hicieron estos? Fueron ciruelos de 7 años comerciales, desde el año 89 al 91, 3 años de estudio con riego por goteo. Sin embargo, una gran diferencia se observó en los bloques de la huerta. Uno de los lados, el lado norte, tuvo una profundidad relativamente baja del suelo y los árboles típicamente pequeñas. Eso es pequeño en sus secciones cruzadas. El lado contrario, bueno, los bloques 1 y 2 del experimento estuvieron en este suelo bajo y 3 al 6 con un suelo más profundo y los árboles fueron casi el doble de tamaño en comparación con los árboles del suelo más bajo. Esto es una situación típica para muchos cultivadores donde diferentes áreas de una misma huerta existen diferentes tipos de suelo. Ahora,
Estos son los potenciales hídricos de tallo, nuevamente en megapascal, pero notemos que el rango va hasta incluso 30 bares o 3 megapascales. Las líneas punteadas son condiciones de árboles en suelo profundo y sí, la curva sólida es suelo bajo y la curva punteada son condiciones de suelo profundo. Incluso con árboles con 100% de riego podemos ver que hay una pequeña diferencia que los árboles del suelo más bajo fueron un poco más estresados que los árboles con suelo más profundo. Y esto fue verdad para todos los tratamientos. Sin embargo, cuando retenemos agua por mucho tiempo, desde esta flecha hasta esta, durante la fase de crecimiento de fruto, podemos ver que los árboles en suelo bajo tuvieron un estrés muy severo comparado con los árboles en suelos más profundos. Incluso debimos regar un poco porque temíamos dañar mucho a los árboles. Así que esto sucedió en todos los tratamientos en diferente cantidad, pero lo que hablaré es la diferencia entre D2, los árboles más estresados, y D1 y D0, donde hubo poca diferencia entre los totalmente regados, los con riego total y ningún riego. Entonces, en suelo bajo tuvimos más estrés, especialmente durante el corte, y es dos grupos de tratamiento me enfocaré ahora. Así que los he codificado según color. Azul son los árboles con menor estrés y rojo son los árboles con mayor estrés. Si vemos producción, veamos producción. Los bloques con suelo bajo, poca profundidad, la producción de los árboles más húmedos, hablaremos los árboles húmedos y el más seco. La producción de los árboles más húmedos fue mayor que la producción de los árboles más secos, que fue el menor de este grupo, con diferencias significativas. Sin embargo, si vemos en el grupo, lo contrario se observó, que los árboles más húmedos con producción menor y los árboles más secos con mayor producción. Ahora, si volvemos a florecimiento, podemos ver en el grupo de suelo profundo, como también los de poca profundidad, hubo un mayor nivel de floración en los árboles más secos comparados con los más húmedos. Fue significativo en el suelo bajo, pero no en los profundos, aunque la tendencia es la misma. Ahora, en los bloques también de suelos poco profundos, los árboles más secos con mayor caída de fruto, lo que también llevó una carga frutal, llevó una menor producción, mientras que en los bloques con suelo profundo, los árboles secos, con mayor floración, un poco de alta caída fue suficiente para reducir su carga frutal y aún así alta producción. Así que hay un ejemplo donde se obtienen resultados contrarios del mismo tratamiento de suelos diferentes, y por eso debemos monitorizar a la planta, porque las plantas ya nos está diciendo que en un suelo bajo, tratamiento más seco fue demasiado estrés, pero después descubrimos también que en suelos más profundos el tratamiento seco quizás fue un buen. Así que otra cosa que los cultivadores de ciruelos les preocupó en esa época fue el agrietado del fruto. Y se creyó, y hubo buena evidencia en esa época, que si se secan los árboles, que cuando se riegan tendrán fruto. Y de esto sucedió en los suelos más bajos, pero no sucedió en los suelos más profundos. Los suelos más bajos tienen una proporción seca baja, lo que es buena, pero sí bien baja producción y pequeña. Y en el suelo más profundo aún tuvo una buena proporción de seco, como también frutos levemente pequeños, pero estos frutos por kilo y conteos por libra. Sin embargo, su tamaño es aceptable. Hubieron razones que nos hizo pensar que quizás retener agua de los ciruelos quizás pueda tener buenos efectos en productividad del árbol. Esto es entonces cuando decidimos que quizás podamos tener una receta como un médico
para cuánto estrés debe existir en un ciruelo en qué momento. Así que dijimos entonces que los ciruelos deben estar alrededor de -6 bars al inicio de la temporada y al final de la temporada podrían encontrarse en 15 y que esto mejoraría el peso en seco y no dañaría su tamaño, e incluso mejoraría floración y mayor producción. Así que tuvimos una tabla completa de valores de qué debería ser en diferentes épocas del año. Estos se deberían considerar como valores objetivo o valores meta de lo que deberíamos cumplir en los árboles. Años después decidimos que deberíamos tener un experimento para demostrarlo y fuimos a un monasterio donde existieron monjes que fabricaban vino y otras cosas. Aquí en California fue en suelo muy profundo y llevaban muchos años cultivando sus ciruelos y tuvieron grandes frutos, pero alta proporción de secado. Y se preguntaron si podía mejorar. Y mencioné que era un monasterio y que habían monjes. La idea es que ellos se acostumbraron a regar cada 2. Esto es lo que la extensión les recomendó y que habían seguido. Y debo decir que fueron religiosos en regar cada 2 semanas, pero nos quisieron preguntar qué sentían los árboles. Así que comenzamos a medir los árboles y esto nos muestra la fecha y lo que observamos y cuál sería el valor de riego total y cuáles serían los valores de riego recomendado. Nuestro valor recomendado es 8 a 10 a finales de mayo, digamos, y de hecho comenzaron a alcanzar a este valor y la línea base estuvieron cercanos a la línea base en un principio y se comenzaron a alejar gradualmente a lo largo de la temporada. Así que, aunque aún no llegábamos a 10, había sido mucho tiempo desde el comienzo de la temporada, entonces dijeron que necesitaban regar y dijimos, bien, rieguen, y regaron. ¿Qué sucedió después del riego? Bueno, cuando nuestra recomendación fue 8 a 10, ellos regaron y obtuvieron valores sobre de la línea base, menos estrés quizás, podríamos decir esencialmente los valores de línea base. Así que estos árboles fueron de un estrés leve a ningún estrés. Y recuerden que regaron cada 2 semanas. Ellos a principios de junio deberían regar de nuevo. Bueno, llovió un poco el 2 de junio y midimos el 4 y aún se encontraban en línea base. Así que continuamos midiendo hasta el 24 de junio y ya para la fecha aún se encontraban en línea base. Pero ya ha pasado más de un mes desde que no hubo riego alguno, quizás un poco de lluvia, tanto continuamos hacia julio y ya a julio debimos encontrarnos con un estrés más moderado y ellos comenzaron a lograr un poco más de estrés que línea base. Aunque noten, en este día medimos 10.4, sin embargo la línea base era 9.4, no muy lejanos. Pero por supuesto, el 1 de julio es mucho tiempo después del último riego y se estaban poniendo nerviosos y dijeron, tenemos que regar, aunque los árboles tenían buen aspecto y los árboles estuvieron bien. Sin embargo, cuando regaron, se preocuparon que la fruta se les agrietaría y que se caerían hojas, pero después descubrieron que los árboles tenían buen aspecto, el fruto no se agrietó, las hojas estaban bien. Después del riego, los árboles se recuperaron a línea base y después nuevamente decimos, tienen que encontrarse ya 10 y 12. Esperaron un mes aquí para un riego y vieron que quizás eso estaba bien. Así que esperaron casi todo otro mes antes de un nuevo riego y apenas estamos alcanzando el rango, nunca justo lo que recomendamos. Y a lo largo de agosto, cosechando a mediados de septiembre, y los árboles nunca lograron en realidad mucho estrés y finalmente se volvió a regar a finales de septiembre. Y por supuesto los árboles se recuperaron a línea base. Ahora, ¿qué significa esto? Esto fue
terreno de demostración, el productor estuvo muy contento con el aspecto de los árboles y la proporción de secado, pero solo hicieron 4 riegos en 5 meses comparado con 10 riegos que normalmente harían, que eran cada 2 semanas. Una gran reducción. Adicionalmente, los árboles jamás alcanzaron nuestros valores recomendados, así que incluso se podía aún menos riego. Ahora, esto simplemente nos ilustra y mostraré otra buena ilustración de cuánto menos agua es posible regar a los ciruelos. Y para esto mostraré un ejemplo de Chile de producción de ciruelo en esta ubicación. Nuevamente, ciruelos franceses con porta injerto Mariana. Podemos ver del mapa que hay muchos bloques de riego, 24 bloques diferentes para riego en este terreno de 178 hectáreas. Cada bloque con riego por goteo, línea doble y un rango de donde viene el agua. Pero fue posible de controlar todas estas áreas de manera separada. Por lo tanto, requirió a uno de nuestros mejores estudiantes graduados, Andrés Olivos de Davis, para decidir que quizás en vez de usar uniformemente para lograr ET, deben utilizar las cámaras de presión para manejar el agua diferentemente para cada bloque para ver si esto logra mejorar las proporciones de secado o incluso otros detalles de la huerta. Bien, les daré un poco historial de lo que sucedió. Desde el 2012 al 2014, los árboles fueron regados más bien uniformemente basándose en ET. Tuvieron un problema con caída de frutos cercano a fecha de cosecha, así que debieron cosechar el fruto a 9 libras de firmeza para mejorar estas caídas, con buen nivel de producción y un buen tamaño, proporción de secado bastante alto. Por lo tanto, cambiaron a un riego basado en plantas desde el año 2015 al 2017, aún cosechándose a 9 libras, pero fíjense que ya no tenían tantas caídas como antes, aún con buena producción, pero la proporción de secado y los tamaños tampoco varían. Pero ya en el 2018, desde que no vieron caída, decidieron que podrían en su plan de riego programado esperar hasta llegar a las 4 libras y esto no cambió ni producción, no cambió el tamaño, pero tuvo un gran efecto altamente significativo sobre la proporción de secado. Y no necesito explicarle a los productores de ciruelo que ir desde sobre 3 a 2.82 hace una diferencia económica de importancia en costos de secado. Ahora, lo que haré ahora es enfocarme en estos dos bloques que están muy cercas, pero el bloque 14 podríamos decir que es un bloque húmedo porque estaba en un área plana más abajo de la pendiente y bloque 16 en una loma y aunque uno al lado del otro, dos tipos de suelos y condiciones diferentes. Ahora, estos son los últimos datos del año 2020. La línea punteada muestra lo que sería ET, riego basado en ET, según referencia local, ET, referencia local de centros climatológicos cercanos. Y verán que ese bloque 16 en rojo, se le dio de la misma cantidad de riego que el 100%, un poco más en el comienzo, pero al final de temporada alcanzó el 100%. El bloque 14 terminó con 70% del ET. Por lo tanto, al basar el riego sobre cámaras, pudieron ahorrar cantidades sustanciales de agua en bloque 14, pero esto fue pequeño comparado con los otros bloques. No quiero indicar qué números serán estos bloques. Podemos ver que hay algunos bloques que recibieron tan poco como 9% del ET hasta ET total.
Y en todos estos bloques se manejaron individualmente con cámaras de presión y todos tuvieron niveles similares de producción, proporciones de secado similar y apariencia similar de los árboles. Ahora lo que haré yo ahora es darles un ejemplo y tomaremos los 5 bloques más regados y los 5 bloques menos regados, un promedio de 84% y 27% aquí, y nos hicimos la pregunta. Una de estas curvas, entonces, este es potencial hídrico de tallo medido con cámara de presión y vemos cuán a menudo fueron medidos casi a diario a lo largo de la temporada, así que febrero hasta mediados de verano, y tengo una línea marcada a 30 bares. Algunos de estos árboles fueron bastante estresados comparado con otros. Uno pensaría que el árbol de menor riego debiese ser esta curva y la de mayor riego ser esta curva, pero en realidad fue exactamente lo contrario. Y lo que nos muestra es que si estos árboles fueran regados uniformemente y todos fueron dados, por ejemplo, que el ET real para la huerta promedio sería 60%, si todos se le dieran 60%, los árboles de menor riego serían aún más húmedos y los árboles de más riegos, más secos. Entonces la diferencia entre árboles sería mayor si todo fuera más uniformemente regado. La razón del por qué fueron mayormente regados es porque se necesitaba tanto para mantenerlos en línea de su potencial hídrico con los otros árboles, pero quizás debiesen recibir incluso aún más agua. En algún punto, obviamente, no deben agregar demasiada agua debido a límites de suelo, pero estos simplemente es los límites físicos de suelo. Puedo proponer entonces quizás una nueva definición de eficiencia de riego. No es cuán uniforme es sea el cuando puedan regar más donde sea necesario, menos donde no sea tan necesario. Así que no sorprende que los árboles pendiente más abajo en áreas más planas necesitan más agua debido a la profundidad del suelo y que también quizás agua se le escurra también de estos árboles de pendiente. Pero también hay que manejar el agua diariamente. Aquí muestro un ejemplo de mediados de verano, diciembre a enero, y en bloque 14, y también les mostraré bloque 16. Aquí vemos bloque 14 que fue regado. El riego aquí se presenta en milímetros según esta escala, alrededor de 18 cada ciertos días. Y estos fueron las lecturas de las cámaras de presión para estos mismos árboles. En algunos casos podemos ver que los árboles fueron algo seco y después regado y después hubo menos estrés del árbol, pero es útil y nos ayuda a ver los valores de línea base, porque la línea base puede cambiar de a poco en un momento a otro. Por ejemplo, en este día la línea base nos mostraba que un árbol plenamente regado estaría a 10 bares y en este día estaría en 8. Algunas son diferencias de aquí a aquí y el agua medido en potencial de tallo podría atribuirse a esta diferencia. Sin embargo, después del riego, los árboles parecieran que se estuviesen secando después de un riego y se recuperan. Pero cuando solo potenciales hídricos de tallo de manera periódica, no se obtendrá una imagen completa de lo que está sucediendo exactamente en los árboles. Es aquí, con la cooperación de Andrés, estamos intentar un dispositivo que mida potencial hídrico de tallo, pero que sea un dispositivo automatizado que se pueda instalar en el árbol. Este dispositivo es muy pequeño, solo alrededor de 10 milímetros en su ancho desde aquí hasta acá. Por lo tanto, este dispositivo es casi lo mismo que un tensiómetro. La diferencia es que los ingenieros han
descubierto la manera de hacer un tensiómetro a una escala muy pequeña. No haremos los detalles de cómo funciona. Este fue instalado en un árbol, en este caso, tema, y en madera del... Ahora, estos valores son valores medidos por microtensiómetros y esto nos entrega un valor diario de potencial hídrico y más bien se responde por lo que vieron según cámaras de presión. Los valores quizás no están de acuerdo 100% y algo que seguimos trabajando, pero relativamente los valores responden bastante bien a los riegos. Pero lo que esto muestra aún mejor es cómo estos riegos fueron ajustados entre el bloque 14 y 16. Así que podemos ver que el bloque 16 fue regado cuando las curvas son rojas y el bloque 14 cuando están en azul. Esta no hay mucha diferencia, pero es en este punto que rojo se regó, pero comenzó a bajar y que cuando fue regado subió un poco, pero aún siguió cayendo más rápido y más lejos que el bloque 14. Así que aquí es cuando se decidió regar a ambos árboles más frecuentemente y darles a los árboles del bloque 16 una mayor cantidad sustancial de agua que el 14. Esto llevó a este periodo entre diciembre y enero, donde comenzamos a ver que estos bloques reciben diferentes cantidades de agua. Se basó en este periodo específico donde fue muy claro que necesitaban comenzar a aumentar agua para el bloque, la frecuencia en ambos. Esto nos muestra el valor entonces de mediciones diarias, sea con cámaras de presión o con dispositivos automatizados, y cómo nos ayuda a manejar al agua de manera más precisa. Entonces, para resumir mi charla, riego programado, inicialmente se sugirió que íbamos a ahorrar agua de esta manera, pero resulta ser que la meta real de RDI, en inglés, no es ahorrar agua, sino que es manejar a la planta, que la planta haga lo que uno quiera que haga. Y si necesitan peso seco y necesitan estrés para lograrlo, eso es el objetivo que querrán lograr. Quizás podamos llamarlo un riego de déficit objetivo o un riego programado, no me importa cómo lo llamen, lo importante es cuál es la meta. La meta ya que debe ser potencial ensayo o algo cercano a relación a lo que hace la planta. Hay muchas ideas y sugerencias que existen en el mundo, muchos vendedores que dicen que tienen la respuesta milagrosa, pero aún lo estamos trabajando. Ahora, yo creo que los árboles y vides tienen muchos ejemplos de respuestas beneficiosas al estrés hídrico. Y también el vigor excesivo es un problema. Así que el estrés se puede utilizar para controlar este vigor excesivo. Creo que es bueno. Los árboles en general son buenos ejemplos de donde necesitamos utilizar las cámaras de presión u otros dispositivos para definir cuál debería ser nuestra meta, cuándo debería ser nuestra meta y el por qué debería ser esa meta a lo largo de toda la temporada. E incluso los incluiría en invierno, porque ahora tenemos evidencia que nos muestra que aún en invierno brotes en latencia aún son influenciadas por estrés hídrico. Así que en ciruelos específicamente sabemos que podemos aumentar la producción en algunos casos, pero también la proporción de secado y costos del secado también son beneficiosos. En almendro, he hablado mucho en detalle del almendro, pero generalmente se ha practicado en California que un riego regulado según meta y estrés mejora cosechabilidad y en cuanto
descubramos que los productores están regando muy temprano en primavera, causando trastornos nutricionales mediados de verano que no se obtienen cuando se espera un poco al comenzar el riego en primavera. También basándonos en cámaras de presión. También diré que la cámara de presión ha demostrado ser una guía confiable, que estamos muy emocionados sobre opciones y sensores comerciales que se están desarrollando, pero deben tener cuidado de qué microtensiómetros que mostré, también el sensor Saturas, miden directamente potencial hídrico de talla, o al menos intentan. Otros, como el dendómetro de Phytech, que parece ser bien correlacionado con las cámaras de presión, no mide directamente, sino que indirectamente mide respuestas a potenciales hídricos. Así que todos estos equipos necesitan un poquito más de investigación y esperamos que podamos llegar a una acordancia de 100% con la cámara de presión. Solo el tiempo nos dirá si esto es posible. Bien, gracias a todos por su atención y creo que nos queda tiempo para preguntas. Dejaré de compartir mi pantalla también. ¿Cómo me fue? Thanks a lot. Yeah, there Bien, are Kent, gracias. Hay algunas preguntas, sí, del público. Quiero comenzar con esta pregunta. ¿Puedes, por favor, hablar un poco sobre la importancia de la selección del árbol y dónde se toman las mediciones? Por ejemplo, en el ejemplo que nos mostró en Chile, en Rengo, donde hay dos tipos de suelos, los bajos y profundos, digamos, esa es una manera de medir. Deberíamos medir más en los suelos de poca profundidad, de mayor profundidad. ¿Deberíamos utilizar a ambos o un promedio? ¿Puede entrar un poco más en detalle? Sí, sí puedo. Tengo una respuesta definitiva a su pregunta. Si deben medir en suelos bajos o profundos, y mi respuesta es sí. Si tienen diferencias en suelo, ya pueden comenzar a ver que los árboles son diferentes en su tamaño en estos suelos. Este fue el caso en mi primer experimento que les mostré. Entonces, la única buena elección es medir ambas y tratar de medir el agua diferentemente en ambas. Si no se puede manejar el agua de manera diferente en ambos casos, deberían intentar de decidir los beneficios económicos del arreglar el sistema para que puedan llegar a manejar el agua de manera diferente en ambos bloques. Esto es una decisión económica que dependerá de cuánta dificultad existe en cambiar un sistema y cuántos beneficios se obtienen al manejarlo diferentemente. Compartiré una historia corta con un productor de almendros. Este productor tuvo bloques de riego diferentes y él sabía que sus suelos eran diferentes, pero el bloque de riego no calzó con los tipos de suelos. Pero cuando medimos los árboles, este productor intentaba reducir riego durante los periodos de partidura para que la partidura del almendro fuera igual en todos los árboles. Ahora, quiero hacer claro, durante partidura de cáscara en almendro, cuando comienzan a partirse, hay que traer un pesticida que es muy importante para un gusano, porque el vuelo del gusano ocurre en esta época y pueden dejar sus huevos en estas nueces que comienzan a partir, causa problemas. En la huerta, algunos de sus cáscaras comenzaron a partirse un mes antes que los demás, y esto es gran dolor de cabeza para manejar el trabajo de pesticidas. Así que es un gran problema económico tener diferencias en partidura de cáscara. El productor encontró que los árboles de su suelo más profundo eran suelos gravillos de gravilla comparadas con otras limosas. Los árboles en suelos limosos se partirían posteriormente, pero él podía regar con menos del 50% de riego para lograr que los árboles se partieran al mismo tiempo del suelo de gravilla. Pero algunos de los árboles
del sistema de riego en suelo limoso estaban también en el suelo con gravilla. Fue tan gran efecto observado que cavó trincheras y extendió sistemas de riego para que estos árboles del suelos limosos tendrían sistema de riego por suelo de gravilla. Intentó muchas veces recortar su consumo hídrico y no supo cuán húmedos se mantenían los suelos limosos y cuánto se demoraban en secar hasta que comenzáramos a utilizar las cámaras de presión. Espero que no. Gracias. ¿Puedes, por favor, comentar sobre la importancia de la hora del día cuando se toma una medición? Sé que algunas personas a veces recoleccionan los árboles, las hojas, la llevan en un cooler a un... Lo hemos intentado, suelos específicamente, y hemos encontrado que no hay tiempo que una hoja pueda quedarse en un cooler y tenerse igual. Pero para decirles la verdad, no hemos hecho un gran experimento para descubrir exactamente. Puede que sea posible almacenar las hojas, pero si ellos obtienen un valor diferente en el árbol y después otro después de almacenamiento, haría una gran precaución. La precaución es que no asuman de que los valores son 3 bares o 4 o 5 bares, de diferencia será la misma siempre. Puede que sea una diferencia 3, 4 bares para un árbol húmedo y solo 1 y 2 para un árbol seco, que significaría que cuando los árboles estén húmedos, cuando los árboles piensan que estén húmedos. Por lo tanto, es importante de detectar diferencias en estrés que sean confiables y no solo relativas diferencias o diferencias relativas. Porque, por ejemplo, un árbol húmedo tendría una hoja con estoma abierta y si el secado en el cooler o el almacenamiento se debe a pérdida hídrico por estoma, un árbol seco no cambiaría tanto como tanto. Esto causa que exista un mayor error para considerar árboles húmedos y uno menor para los árboles secos. Hace la interpretación de los datos muy difícil. Hay un par de preguntas, bien, que creo que la duda existe en que si existen diferencias en el nivel de estrés o lo que se mide con las cámaras de presión, dependiendo de cosas, por ejemplo, si la huerta está mirando oeste, este, norte o sur, o si está en tierra adentro o en la costa, o en términos del estrés que se esté buscando. No sé si mi pregunta es clara. Sí, es una buena pregunta. Hasta ahora hemos encontrado que no importa si están en Chile o California o Israel o Australia, valor para árboles totalmente regados y estresados. Y lo que diría es pendiente norte o pendiente mirando al sur o suelo profundo o bajo, 10 bares significará lo mismo para un árbol en ese suelo que otro. Puede que signifique una decisión de riego diferente para un productor, pero significará casi lo mismo para el árbol. Lo que no estoy seguro, sí, es que quizás sea que 10 bares en primavera signifique diferente para un árbol en verano. Significa que el árbol puede aclimatarse para el estrés, para que durante primavera incluso un pequeño estrés cause un gran efecto y en verano ese mismo nivel de estrés quizás ya no haga diferencia, pero no hemos hecho para definir aquello. Así que diría, sí,
Diferentes suelos, diferentes aspectos, diferente manejo, por supuesto, pero no creo que la meta debiese cambiar. Hay otra pregunta en cuanto al día después de un riego. Puedes ver es fuera de la línea base debido a que sus déficits hídricos de ese mismo día son muy altos. Cuando me dices fuera, es entender si significas fuera de... Bueno, creo que la pregunta más bien es que si se riega, puede tener un árbol estresado al día siguiente debido a que el día fue muy seco, porque la déficit de presión es muy alta, que ellos piensen, regué y la cámara de presión nos dice que el árbol aún está en estrés, pero esto se deba a que el día es muy cálido y seco, no es porque no fue suficiente el riego. Pero a ver si entendí la pregunta. La idea es que el día siguiente es muy cálido y seco y la línea base, digamos, es 12. Entonces se mide el árbol y miden 12 o 13. Midió 13. Ah, ya, midió 13. Entonces es un poco debajo de línea base. Un bar no es tanto bien y diría que un bar es casi alrededor de la línea base. Así quizás sea que le tome al árbol un poco de tiempo de recuperarse. Así que sí, se regó y se recuperaron, pero no se han recuperado plenamente. En nuestros árboles, en suelos arenosos, vemos recuperación inmediata, pero en un suelo arcilloso quizás tarde más que quizás una noche para recuperarse. Y esto nos llevaría a valores menores de línea base que el día posterior y llegar a la línea base quizás al día siguiente. Pero aquí hay un detalle importante. Cuando hay riego por goteo, no se riega todo el suelo. Esto significa que habrán algunas raíces en suelo seco. Siempre. Esto entonces quizás sea que el calzar línea base no sea tan fácil, incluso hasta imposible con riego. Creo que se pueden llegar cerca a la línea base, pero esta sería otra pregunta y duda que no sabemos aún. ¿Hace sentido? Sí, sí, hace sentido. Estoy recibiendo preguntas de los cultivadores de uva. Mencionó 10 minutos después de cubrir la hoja para potencial de tallo hídrico. Nosotros en la industria de uva para vino tendemos a dejarlos más tiempo. ¿Se debe a diferencias de especie? No, no hay problema. Dejarlo mayor tiempo, todo el tiempo que desean. Sin embargo, colocan las bolsas sobre una hoja que está dentro de sombra en una parte más abajo del follaje o en una hoja en la parte más arriba del follaje. Qué buena pregunta. Yo lo hago más en la sombra, en la parte más sombreada. Algunos lo hacen en la parte más soleada. Si pudieras comentar sería excelente. Sí, sí. El potencial hídrico de hoja que se ha utilizado mucho, digamos, en uva de vino, el objetivo es tomar una hoja de la parte asoleada, sacar la bolsa inmediatamente antes de tomar la hoja para prevenir su secado. Por lo tanto, potencial hídrico de tallo debería ser para toda la vid y nosotros sentimos que la cantidad obtenida de una hoja sombreada cercano al tronco cordón principal es un mejor indicador de toda la vid que una única hoja fuera del follaje. Y documentamos que la variación es menor para aquellas hojas que están en sombra. Así que yo me preocuparía más sobre tomar un potencial hídrico de tallo de hojas que no están en sombra o cercanos
a los cordones principales. El potencial hídrico de hoja se utiliza en cerezas, ciruelos y nueces. Es una pregunta difícil de responder, porque potencial hídrico de hoja se consideró como estándar cuando primero se desarrolló las cámaras de presión en el año 60. Hay muchos años de literatura donde las personas utilizaron potencial hídrico de hoja y esencialmente todos los cultivos, quizás con excepción de uva, de vino y algodón, decidieron que las cámaras de presión era inútil porque habían datos inconsistentes, locos, etcétera. No fue hasta comenzar a utilizar potencial hídrico de tallo personas volvieron a utilizar las cámaras de presión. Yo diría que las únicas personas que utilizan potencial hídrico de hoja serían los de uva, porque sí los utilizaban antes, y quizás algunos del algodón, no sé, pero la mayoría de los otros, todos utilizan potencial hídrico de tallo. Perfecto, estamos recibiendo muchas preguntas, así que voy a pasar el micrófono a Andrés para poder hacer algunos más y yo revisaré las nuevas preguntas. Gracias por su presentación. ¿Me escucha, Ken? Sí. Bien. Han habido muchas preguntas en cuanto a otros cultivos, porque no necesariamente es que los cultivos de California calcen con los de Chile. Discutimos el otro día que las cerezas aquí, palta, y los cítricos son grandes en Chile. Quisiera entonces darles sobre sus opiniones de estos otros tipos de cultivos y quizás explicar un poco más de cuál sería la línea base, porque los otros productores que cultivan otros no están familiarizados con este concepto de línea base. I can't comment on any target values No podré comentar sobre values for valores cherry. meta y las recomendaciones para cerezos y otros. Sí podré decir que la línea base, en cuanto podemos llegar a decir, casi todos las podas en estos cultivos tienen la misma línea base. Lo hemos revisado cuidadosamente en almendros y ciruelos, pero he hecho mediciones, por ejemplo, en cerezos y en duraznos y parecen todos tener el mismo rango de valor observado. Cuando me pides explicar un poco más de la línea base, expliqué un poco de la línea base en mi presentación. ¿Me podría decir lo que me faltó de solo en palabras simples, ¿cuál sería la definición de línea base? Yo soy profesor, no sé palabras simples, tiene que entender. The baseline, La línea base entonces es cuánta succión, cuánta tensión se esperaría a ese árbol en ese día, en ese momento, si el suelo tuviese riego total. Ha llenado la capacidad, no hay problemas radiculares, no hay problemas con riego, simplemente buen suelo húmedo para ese árbol. Porque si está cálido y seco, este árbol comenzará a succionar más. Y esto sucede aún si el suelo está húmedo. Lo que nos dice la línea base, dice, es lo que tendría un árbol o vid completamente, totalmente regado bajo estas condiciones de temperatura y humedad ambiental. Pero debemos estar claros. Digamos, esta es la planta más ideal. No sabemos y no creo en horticultura si queremos plantas felices siempre. Definitivamente sí queremos plantas felices cuando están jóvenes, llenando la huerta, creciendo, pero como los adultos, hay que trabajar un poco. Quizás no estén contentos con su trabajo, pero queremos que produzcan más. Así que ser un poquito infeliz o mucho infeliz quizás sea algo bueno para la producción. Así que no confundan, por favor, no confundan línea base con meta, con la meta a alcanzar. Al menos en nuestras huertas de ciruelos, tratamos a nuestras plantas como atletas, deportistas, para que logren más en su producción. Bueno, hay otra pregunta que yo también he vivido en esta última temporada. ¿Qué pasa con
la medición cuando se trabaja con altos sales en los árboles, especialmente en nogales. Hemos visto muchas áreas aquí en Chile que tienen altas concentraciones de sales en el suelo y en el agua y muestran malos síntomas al final de su temporada de sales acumulados en las hojas. El potencial hídrico de tallo representa el valor correcto cuando el árbol vive una situación de alta salinidad y concentración de sal. No tengo mucha experiencia con el tema, desconozco de datos, pero quiero hacer una pregunta. Digamos que la línea base es 8 bares y es un nogal y uno mide 8 bares. Sabemos que el árbol sufre de sal. Si un árbol sufre de sal, cuando la midieron, miden más estrés o menos estrés de lo que piensan que deberían. Nosotros no sabemos exactamente. Simplemente medimos y registramos lo que fue. Parecieran ser que los árboles no se ven bajo un estrés cuando se miden con las cámaras de presión. Eso es importante, sí, y la razón del por qué pregunté es porque la respuesta puede ir en cualquier dirección. Sal puede causar más estrés o la sal puede causar estrés en las hojas, no estrés hídrico, pero calcio, cloruro de calcio o estrés sódico de las hojas que cerrarían estomas y después el árbol no utilizaría tanta agua y después sería menos estrés hídrico que un árbol con estomas abiertas y utilice más agua. Así que si miden bajo estrés en un árbol afectado por sal, lo único que nos dirá es que en cuanto al agua, ese árbol está estresado. Ahora, esto significa, bueno, quizás sea que deberán regar más para lixiviar la sal, y es un problema de sal, pero lo que nos dice la bomba de presión no es regar para resolver un problema de sal, sino que más bien resolver problemas de agua. La interacción entre sales y las cámaras de presión y agua y manejo de riego, esto es todo un nuevo área de estudio y están recién comenzando a trabajarlo. Es un área nuevo. Hay otra pregunta en cuanto a cómo podemos hacer riego con metas por déficit. ¿Cómo puede y el crecimiento de raíz? Esa es una buena pregunta. ¿En el ciruelo o en general? Bueno, creo que esto es más bien en general, sí diría. La creencia es, primero que todo, no creo que tengamos estudios sobre crecimiento radicular. Tengo que preguntarle a Astrid si ella me puede dar una idea sobre aquello. Pero estrés leve usualmente tiene un mayor efecto sobre crecimiento vegetativo que radicular. Así que el estrés leve uno asumirá que enlentecerá el crecimiento no enlentecerá el crecimiento de raíces. Si hay estrés severo, todo se enlentece. Crecimiento radicular se detiene, la de los brotes se detiene bajo estrés severo. Es por eso que necesitamos hablar del objetivo, meta. Todo se encuentra donde en esa meta quieran encontrarse para cada proceso que quieran manipular. Y por ahora, el radicular es la menos entendida de todos los procesos. ¿Se entiende? Bien. Hay otra pregunta sobre la metodología del medir potenciales hídricos de tallo en cuanto a temprano en la temporada. Los productores
comienzan a preguntar cómo medir temprano en una temporada cuando hay crecimiento. Cuando hay una manera diferente del medir en hojas no completamente desarrolladas. Perdón, se cortó un segundo, sí. Pero quiero tratar de ver si lo entiendo. ¿A ellos les interesa sobremedir una rama en latencia o una rama que tenga hojas tan pequeñas que ni siquiera pueden hacer caber la hoja dentro de la cámara? Bueno, sí, básicamente es esa. Si la hoja está creciendo activamente, lo hace ser más. No hemos realmente hecho mucho trabajo del tema. Hojas pequeñas siempre son problemas, incluso cuando no crecen, pero simplemente después hay que intentar de obtener una cámara de presión que tenga sello suficientemente pequeño para que el peciolo quepa en él. Si las hojas son tan pequeñas que no se puedan utilizar, yo colocaría una bolsa sobre todo el brote terminal, cortar el brote completo y mediría sobre madera, sobre la misma manera, pero sobre madera. Para ser honestos, sí, esto es algo que, ¿con qué se comparará? No hay manera independiente de medir el potencial hídrico de ese tipo de tejido, pero ustedes saben que hemos desarrollado para medir brotes en latencia y funcionan lo mismo que en las hojas, pero hay que ser pacientes porque el agua no sale tan rápido, así que hay que elevar la presión, esperar, elevar la presión y esperar y tener suficiente paciencia para ver si agua comienza a expresarse. Lo mismo se puede utilizar para un brote con hojas muy pequeñas, que uno pueda colocar la bolsa en el extremo total del brote, cortarlo y medirlo como tal. Bien, tenemos un par más de preguntas. ¿Hay algunos efectos sobre estresar plantas que se lleve hacia los años siguientes, que se transmita al años siguientes? Sí, absolutamente. Y de hecho, yo diría, lo que no hemos entendido aún y quizás no apreciemos es un efecto beneficioso en floración que se lleve a una siguiente generación. Lo que sabemos típicamente es que, típicamente, árboles con estrés hídrico este año tendrán floración más densa el próximo año. Espero, sospecho que tiene que ver con los internodos más pequeños y por lo tanto los brotes se encuentran más cercanos. Esto sería un ejemplo de un efecto de transmisión entonces en crecimiento de brote de este año que sería bueno para enlentecer su crecimiento de brote, para una mejor floración del próximo año. Pero si el estrés es severo, caerán los brotes, al menos el almendro. Asumo que lo en ciruelo. Y si el estrés es severo, creo que en verano tardío, los primordiales de flores en duranos tendrán más doble al año siguiente. Así que hay muchos efectos de transmisión. Pero creo que actualmente se requiere un estrés bastante severo para llegar a tener efectos serios de transmisión negativo. Lo que sabemos o tratamos de saber es lo que hará un moderado para esta transmisión. Hay dos personas que preguntan nuevamente sobre los sales. La pregunta es si ustedes han visto un árbol con una alta concentración de sales y ven la hoja que se ha quemado. ¿Este efecto de quemado afecta la medición? En teoría, no. En teoría, si una hoja se ha quemado con puntos necróticos sobre él, son las demás células de la hoja que están vivas y deben
y la presión empujará al agua, no empujará al agua desde las células a la parte seca de la hoja, porque todo está bajo la misma presión. Así que en teoría, esto no tiene efecto. Sin embargo, ya una hoja mitad necrótica en una cámara de presión sin un estudio y testear para ver si se obtienen los mismos valores. Pero un pequeño punto focal por ahí no hace gran diferencia, como un poco de daño de insecto o algún hongo que perfore la hoja, de diferencias de medición. Bueno, una última pregunta y iremos con Samuel nuevamente. ¿Existen relaciones entre el contenido hídrico de el suelo y la cámara de presión y potencial hídrico de tallo? Hay una relación muy amplia, ¿sí? Cuando el suelo se seca y el árbol se estresa mucho, pero en el ciruelo, uno de los primeros papers que publicamos nos muestra que la relación entre la humedad del suelo y la cámara de presión fue muy diferente dentro de pocos metros de un árbol a la porque el suelo probablemente hay una relación, pero no es una relación muy específica y dado la incertidumbre de medición en humedad de suelo, es difícil saber incluso con suelos húmedos si algún sensor nos dará una buena idea integrada de la humedad de suelo que tienen las mismas raíces también. Así que es difícil demostrar esta relación o utilizar esta relación de manera confiable. Bien, bien, Samuel, te puedes seguir. Gracias. Muchas gracias. Hay aún muchas preguntas. Algunas se relacionan con otros tipos de cultivos. Sé que del Departamento de Entomología tiene recursos sobre riego, no solo en ciruelos, sino que en otros cultivos y puedan revisarlos. Si pudieras, si googlean, encontrarán mucha información relacionada. No sé si quisieras agregar algo sobre eso. No estoy claro sobre la pregunta. Decir que hay mucha más información sobre otros tipos de cultivos que básicamente no tenemos tiempo de revisarlos todos, pero hay muchos recursos que se puedan revisar en su página web o yo les estimularía a cualquier productor. Si ya entienden el árbol que están cultivando y cómo se crece y qué quieren observar en épocas diferentes, pueden comenzar a medir con cámaras de presión y ver a los árboles y ya tener una buena idea de, oh, esto es algo bueno que está pasando ahora, pero quiero lentecer un poco. Los árboles me están dando un valor cercano a línea base, quizás pudiera esperar un poco más para su... No una meta específica que cumplir para una época específica del año, para ya mejorar sus prácticas de riego hoy al utilizar cámaras de presión o algo por el estilo. Eso sería mi mensaje de estímulo para ellos. Es divertido como un experto de riego les dice a las personas cómo no regar. Yo sospecho que han habido más problemas de sobreriego que de subriego. Y estoy seguro que esto es para almendro y será para nogal. Última pregunta. ¿Los productores pagan el agua en California? Sí, algunos lo hacen. Y es muy cara, pero no es lo suficientemente caro que solo los ahorros en agua es lo que llamamos un rompedor de contrato. En otras palabras, si el agua pasa a ser tan costosa de que pasa a ser un gran gasto, la agricultura pasa a ser poco rentable o no rentable. Pero sí, principalmente en las partes del sur del estado, hay ejemplos de ellos, como también otros productores que no pagan nada por el agua. No sé si eso pasa en
But this is why I've always said that the pressure Es chamber por and eso que siempre digo que cámara de presión y manejar agua no se trata de ahorrar agua, se trata de manejar sus deportistas y que hagan lo que ustedes quieren que hagan. I'm going to switch to Spanish now to say goodbye to the audience. So again, Pasaremos al español ahora para el despido al público. Gracias por todo, Ken. Gracias a todos ustedes. Bueno, primero que todo, agradecer nuevamente a Ken por el tiempo que nos dedicó. Sin duda fue muy, muy provechoso que haya compartido su experiencia con nosotros. Y los dejamos a todos invitados, especialmente a los productores de ciruelo europeos, a inscribirse en el módulo de entrenamiento, estrategias de riego, que aparece aquí en la diapositiva, aparece la dirección, ¿cierto? Que es parte de la plataforma de extensión de UC Davis Chile. El módulo de riego cuenta con la participación de Blake Sanden, que es un Farm Advisor también de la Universidad de California, que es especialista y tiene mucha experiencia en riego y drenaje de diversos frutales. Con eso terminamos y les agradecemos a todos. Muchas gracias.